El mundo a lo largo y ancho de su historia se ha visto cruzado por muchos conflictos, por diversos motivos como lo es la religión en época de las cruzadas, conflictos de expansión territorial, económica e incidencia política como lo fue la Primera Guerra Mundial. En fin, si retomamos la idea inicial, el humano y por ende su sociedad se ha visto atrapada por problemas políticos, problemas que gobernantes consideraron pertinentes para el crecimiento o hegemonía de lo que creían correcto. Por estas viles ambiciones, millones de personas murieron. En caso no muy lejano son las 9 millones de judíos, entre otros, muertos en el Holocausto. En toda esta encrucijada nos encontramos con un fragmento escrito por Platón hace cientos de siglos atrás. El mismo se encuentra en su obra La República y dice algo así: todo hombre que gobierna y sea considerado como tal, y cualquiera que sea la naturaleza de su autoridad, jamás se propone, en lo que ordena, a su interés personal, sino al de sus súbditos. En este fragmento, Platón deja en claro que cualquier gobernante de bien siempre pondrá los intereses de su pueblo por delante de los suyos. Si no, se lo tomaría como un autoritario. Por eso el tema que hoy nos toca de cerca y el cual creemos pertinente hablar es: la política no es el problema, sino el mandatario corrupto a cargo sí lo es. Platón fue un gran filósofo en su época, fuertemente influenciado por su maestro Sócrates. Platón emprendió y comprendió durante su edad adulta la escritura de un libro que cambiaría las formas de ver las organizaciones políticas. En el mismo nos comenta un poco sobre el origen y el fin de cada una de esas organizaciones, las cuales son: Monarquía, cuando un solo hombre logra distinguirse entre los gobernantes. democracia, sistema de gobierno en el cual la sociedad tiene el poder de elegir a sus gobernantes, sin importar su posición económica o educativa. Tiranía, gobierno de un individuo que solo piensa en sus intereses. Oligarquía, es definida por Platón como forma de gobierno basada en el censo, en la que mandan los ricos y los pobres no participan del poder. He escuchado muchas veces hablar de que la política es corrupta, aunque lamento decir que es todo lo contrario. La política es una de las formas en las cuales se le da poder de decisión sobre cuestiones muy importantes a nuestros gobernantes. Los mismos tienen la posibilidad de hacer con ese poder lo mejor para el pueblo. Aunque ahí es donde todos concluimos que los políticos son los corruptos encargados de no solo corromper todo a su alrededor, sino de generar pobreza, grietas sociales, disidencias políticas, rupturas de pactos con otros países. Son los voceros poderosos de un pueblo. En ellos reside la elección de hacer el bien o el mal. El filósofo alemán Max Weber, en su libro La política como vocación, define al Estado como una entidad la cual tiene un monopolio sobre el uso del poder legítimo coercitivo en un territorio determinado. Esto quiere decir que el Estado tiene el poder de decidir sin la necesidad de que intervenga otro Estado, siempre sobre el territorio donde gobierna, mientras que a la política la define como la búsqueda del poder sobre el Estado. Mientras que para Nicolás Maquiavelo, un diplomático italiano, la política es la lucha permanente del poder. El gran filósofo Aristóteles da a entender que la política es una forma de mantener a la sociedad ordenada, con normas y reglas. Para Maurice Duverger, jurista francés, la política tiene dos aspectos. Por un lado, es una lucha entre individuos o grupos destinadas a conquistar el poder, para su provecho, y perjudicando a los vencidos. Por otro lado, importa un esfuerzo para lograr un óptimo orden social general. Otro punto de fuerte debate es sobre la capacidad o estudios que deben de tener los gobernantes para ser considerados competentes para cumplir sus funciones. Yo creo, y creo que esto lo creemos varias personas, que alguien que vaya a representarte y decidir sobre ciertas cosas que van a afectar tu modo de vida tiene que tener una carrera universitaria completada, ¿no? Creo que es algo primordial a la hora de elegir a personas que vayan a formar parte de tu partido político o formar parte del gobierno. Después de todo, estas personas van a cobrar cantidades de dinero exorbitantes. Si no, tan solo escuchemos este dato de octubre de 2019 extraído del sitio web chequeado.com. El sueldo de un diputado nacional tiene distintos componentes. En primer lugar, cobran una dieta o salario básico que se actualiza por las paritarias de los empleados legislativos nucleados en la Asociación de Personal Legislativo, APL.
A esto se le suma un adicional por gastos de representación, un monto fijo determinado por la presidencia de la Cámara, que actualmente es de 20.000 pesos. Por último, una suma de entre 10.000 y 30.000 extras en conceptos de gastos de movilidad y pasajes, terrestres y aéreos. Por otra parte, si un legislador vive a más de 100 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, percibe un plus por desarraigo, el cual se calcula como el 14% del total de su dieta. La suma daría un total de entre 204.000 y 224.000 pesos para los diputados aproximadamente. Hablar sobre los sueldos no es solo para traer en evidencia que aquellas personas que se encuentran en el poder cobran mucho más en un mes de los que pueden cobrar una persona que trabaja en la informalidad durante meses de ardua labor. Es más, la Universidad Católica Argentina, la UCA, reveló en un reciente informe que el 49,3% de la población activa del país, que se encuentra en el sector microinformal, cobra poco más de 10.000 pesos al mes. O sea, es bastante poco con lo que cobran estos políticos, ¿no? Esto más allá también sirve para orientarnos y darnos cuenta que aquellas personas que más ganan llevan las riendas de un país. Por eso consideramos muy oportuno hablar de la política, porque sin ella muchos políticos no podrían haberse enriquecido de tal manera. Yo, gracias a Dios, desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás. No me pasa lo de otros dirigentes que a partir del momento que entraron en la política han acrecentado sus fortunas, o no tenían fortuna, o no tenían nada, y yo tengo todo absolutamente declarado cuando fui intendente, cuando fui gobernador las 3 veces, tengo todas mis cosas a la luz del sol, soy nacido y criado en Santa Cruz, y compramos un terreno que tiene 1 hectárea para ver si en mi provincia, lo invertí en mi provincia, no fui a invertirlo ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York, para comprarme departamento, ni mucho menos. Un terrenito que me costó 27.000 pesos, por eso hay que informarse bien, que Dios quiera pueda hacer una casa para compartir mi familia. Contando con un patrimonio al iniciar la política totalmente diferente al que poseían cuando se fueron de la misma. Nosotros teníamos 3,5 millones de dólares en depósitos en plazo fijo, y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero, porque siempre nos hemos dedicado, antes de ser gobierno, teníamos plazos fijos, y no es que llegamos al gobierno y de repente nos apareció dinero. Algunos hablan de una mano invisible que está causando estragos en los fondos estatales que nos pertenecen a todos. Y por mano invisible no hablo del mercado como nos enseñaba Adam Smith, sino a lo que los mismos políticos denominan como infiltraciones. Pocos políticos fueron honestos en la historia de nuestra gran Argentina. Uno de ellos fue el gran y por siempre conmemorado Arturo Humberto Illia, médico y político argentino. El presidente que fue muy destacado siempre por su sencillez, honradez y hasta humildad, llegando a tal punto de siempre vivir en su humilde hogar de Cruz del Eje. Tuvo que vender su auto y se negó hasta a pagar a tratamientos médicos con fondos estatales, siendo presidente de la República Argentina. También, al retirarse de la política, renunció a su jubilación de presidente. Esto no solo nos habla de una persona derecha en cuanto a lo público, sino que sus logros políticos, mientras se encontraba a cargo de la presidencia, también cuentan mucho sobre su inteligencia y pertinencia a su puesto. Algunos de sus grandes aportes al país fueron la disminución de la deuda externa, la sanción de ley del salario mínimo vital y móvil, destinó 23% del presupuesto nacional en un plan de alfabetización, número al que jamás había llegado. En fin, no es necesario hablar más de él, pues ya dedicaremos un video entero para hablar de las pocas cosas positivas que le pasaron a la política argentina. Entre otros presidentes que se pueden mencionar por sus grandes logros aparece Franklin D. Roosevelt. Fue el 32º presidente de los Estados Unidos. Entre sus objetivos alcanzados se puede mencionar la recuperación de la economía tras la Gran Depresión de la década de 1930 y mantener alejado al país el mayor tiempo posible de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de eso, fue quien inició la participación de los Estados Unidos en esta Segunda Guerra. Alguien que no puede faltar es Abraham Lincoln. Fue un presidente que hizo algo que hoy es muy difícil de ver o de creer por los Estados Unidos. Y esto se puede resumir con evitar la desintegración del país. Cuando los estados de confederación declaran su independencia del resto de la nación, con el intento de abrir la esclavitud, se desata la guerra de sucesión entre los años 1861 y 1865.
Lincoln lideró la batalla para mantener la unión del país e hizo que la opinión pública estuviera a favor de un acuerdo. Sin dudas, un presidente que demostró que diciendo la verdad y nada más que la verdad se puede llegar a la paz. Consideramos de primera línea que los políticos que ingresen a la política lo hagan con un solo fin: el bienestar y progreso de su pueblo. Si bien hay algunos que lentamente no se alzaron económicamente, no significa que hayan sido nobles. Creemos que el día en que los políticos no tengan un sueldo y no gocen de tantos derechos y poderes, ese día será en el que la política se convierta en un trabajo no remunerado, en un trabajo ad honorem. Y todos aquellos que lleguen al mandato harán su trabajo por el simple hecho de querer justicia, crecimiento, bienestar y honor para nuestro gran pueblo. Finalmente nos retiraremos con una gran frase de quien tengo el privilegio de nombrar como un genio de la filosofía, Platón, el cual nos habla de la importancia de saber elegir lo mejor para nuestra república, pues de ellos depende el futuro de toda una sociedad. El fragmento dicta lo siguiente: al escoger y educar, nuestro propósito fue que adquirieran el tinte endeble de las leyes y de sus almas bien nacidas y educadas, que tuvieran un firme criterio sobre las cosas que han de temerse. Y sobre todo, que ningún detergente pudiera borrarlo, ni el placer que suele producir efectos mayores que el jabón cáustico, ni el temor, el dolor, ni la pasión.